La echaron de casa con un bebé. 40 años después, ha vuelto como empresaria de éxito. Una hija como tú, que trae vergüenza y deshonra a nuestra familia, no merece llamarse Ramírez ni vivir bajo nuestro techo. Las madres solteras como tú son una desgracia que contamina el honor de familias decentes como la nuestra. Te vas de esta casa inmediatamente con ese bastardo que trajiste al mundo, y nunca más vuelvas a pisar esta puerta porque para nosotros ya estás muerta. Las mujeres indecentes como tú, que no respetan la moral y las tradiciones familiares, no tienen lugar en sociedades respetables, y por eso vas a terminar en la miseria que te mereces por tus decisiones irresponsables. Estas palabras crueles y devastadoras salieron de la boca de don Alberto Ramírez, un hombre de posición social respetable en su comunidad conservadora, dirigidas a su hija María del Carmen, de apenas 19 años, quien acababa de dar a luz a un bebé hermoso que sostenía en sus brazos temblorosos mientras escuchaba cómo su propio padre la condenaba al exilio y la pobreza por el crimen imperdonable de haberse convertido en madre soltera después de ser abandonada por el hombre que le había prometido matrimonio, pero que había desaparecido cuando se enteró del embarazo. Lo que este hombre cruel e implacable no sabía era que estaba echando de su casa a la futura fundadora de uno de los imperios empresariales más exitosos del país, y que 40 años después, esa hija deshonrada regresaría como una empresaria millonaria cuyo éxito y generosidad transformarían completamente la misma comunidad que la había rechazado y despreciado cuando más necesitaba apoyo y compasión. María del Carmen había crecido en una familia de clase media alta, donde las apariencias sociales, la reputación familiar y la conformidad con expectativas tradicionales sobre comportamiento femenino apropiado eran valoradas por encima de cualquier consideración sobre felicidad personal, realización individual o bienestar emocional de los miembros de la familia. Su padre era un comerciante próspero que había construido su estatus social basándose en la percepción de que su familia representaba valores conservadores ejemplares, y su madre era una mujer que había sacrificado completamente su individualidad para mantener una fachada de perfección doméstica que reforzara la reputación social que don Alberto consideraba fundamental para el éxito de sus negocios y su posición respetable en la comunidad. Durante sus años de adolescencia, María del Carmen había sido una estudiante excepcional que mostraba inteligencia notable, creatividad natural y una curiosidad insaciable sobre el mundo que se extendía mucho más allá de las limitaciones que su familia tradicional quería imponerle. Había soñado con estudiar en la universidad, desarrollar una carrera profesional independiente, viajar para conocer culturas diferentes y crear una vida que reflejara sus propios valores e intereses en lugar de simplemente cumplir con el rol limitado que su familia conservadora había predeterminado para ella como futura esposa y madre dedicada exclusivamente a responsabilidades domésticas. Pero a los 18 años, había conocido a Ricardo Vázquez, un joven de 25 años que trabajaba como supervisor en una empresa constructora y que había llegado a su pueblo para dirigir un proyecto de construcción que duraría varios meses. Ricardo era carismático, educado y aparentemente responsable, cualidades que habían impresionado no solo a María del Carmen, sino también a sus padres, quienes habían visto en él una posibilidad de matrimonio ventajoso que elevaría aún más el estatus social de la familia mientras proporcionaba a su hija un futuro económicamente seguro con un hombre respetable. Durante los primeros meses de cortejo, Ricardo había sido atento, romántico y convincente en sus promesas de amor eterno y planes de matrimonio que había descrito detalladamente, incluyendo la casa que comprarían juntos,
los hijos que tendrían y la vida próspera que construirían como pareja respetable en la sociedad. María del Carmen, sin experiencia previa en relaciones románticas y sin la educación sobre relaciones saludables que podría haberla ayudado a reconocer señales de alarma, había interpretado la intensidad y las promesas grandiosas de Ricardo como evidencia de amor genuino y compromiso serio hacia un futuro compartido. Si te ha tocado el corazón esta historia de María del Carmen y quieres conocer más testimonios reales de mujeres que han transformado el rechazo familiar más cruel en motivación para alcanzar éxito extraordinario, después de décadas de lucha y determinación, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal de Mujer para Mujer, donde cada semana compartimos historias que nos recuerdan que los momentos más oscuros de nuestras vidas pueden convertirse en los cimientos más sólidos para construir futuros extraordinarios que superan todas las expectativas y prejuicios de quienes nos abandonaron cuando más los necesitábamos. Cuando María del Carmen quedó embarazada, después de varios meses de relación, que habían incluido promesas repetidas de matrimonio inmediato una vez que Ricardo terminara su proyecto de construcción y regresara a su ciudad natal para hacer preparativos formales para la boda, había esperado que la noticia del embarazo aceleraría los planes matrimoniales que habían estado discutiendo durante semanas. Había imaginado que Ricardo se sentiría emocionado de convertirse en padre y que tomaría inmediatamente los pasos necesarios para formalizar su unión antes de que el embarazo se hiciera evidente para la comunidad conservadora donde vivían. En cambio, la reacción de Ricardo había sido de shock, pánico y después una frialdad calculada que reveló aspectos de su carácter que María del Carmen nunca había visto durante los meses de cortejo cuidadosamente orquestado. Le había dicho brutalmente que el embarazo no había sido parte de sus planes, que él no estaba listo para las responsabilidades de paternidad, que tenía ambiciones profesionales que serían comprometidas por matrimonio y familia temprana, y que ella había sido ingenua al creer que sus conversaciones románticas sobre futuro juntos habían sido promesas serias en lugar de simplemente palabras bonitas que habían sido apropiadas para el momento, pero que no debían interpretarse como compromisos contractuales. Durante las semanas siguientes, mientras María del Carmen luchaba emocionalmente con la realidad de que el hombre en quien había confiado completamente la estaba abandonando en el momento de mayor vulnerabilidad, Ricardo había comenzado a distanciarse sistemáticamente, respondiendo cada vez menos frecuentemente a sus intentos de comunicación, evitando lugares donde podrían encontrarse casualmente y finalmente desapareciendo completamente de la ciudad una noche sin despedidas ni explicaciones, dejando solo una nota que decía que había decidido aceptar una oportunidad de trabajo en otra región del país y que sería mejor para ambos si no mantenían contacto. El embarazo de María del Carmen no pudo mantenerse secreto por mucho tiempo en una comunidad pequeña, donde los chismes se esparcían rápidamente y donde el comportamiento de las mujeres jóvenes era constantemente monitoreado por vecinos que consideraban la vigilancia moral como una responsabilidad cívica importante. Cuando sus padres se enteraron, primero por rumores que llegaron a través de conocidos preocupados por la reputación familiar, y después por confrontación directa donde María del Carmen admitió tanto el embarazo como el abandono de Ricardo, la reacción había sido de horror, ira y una sensación de traición personal que había transformado inmediatamente el amor familiar en rechazo total y condena implacable. Su madre, doña Esperanza, que durante décadas había definido su identidad completamente a través de mantener apariencias sociales perfectas, había interpretado el embarazo de su hija
como un ataque personal a la reputación que había construido cuidadosamente durante años de conformidad absoluta con expectativas conservadoras de su comunidad. ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? Había llorado repetidamente, como si el embarazo hubiera sido una decisión maliciosa diseñada específicamente para humillar a la familia, en lugar de la consecuencia de una relación que había sido observada y aparentemente aprobada por los mismos padres que ahora la condenaban. Don Alberto había reaccionado con ira, que gradualmente se había transformado en una frialdad calculada que era aún más devastadora que explosiones emocionales. Había comenzado a referirse a su hija como esa mujer, en lugar de usar su nombre. Había prohibido cualquier mención del embarazo en conversaciones familiares, como si ignorar la realidad pudiera hacer que desapareciera, y había comenzado a hacer comentarios sobre la importancia de proteger el honor familiar de influencias contaminantes que podrían destruir la reputación que había tardado décadas en construir en su comunidad conservadora. Los meses del embarazo habían sido de aislamiento emocional completo dentro de su propia casa, donde María del Carmen vivía como una extraña que era tolerada temporalmente, pero que claramente no era bienvenida como miembro de la familia. Sus padres habían dejado de incluirla en actividades familiares. Habían comenzado a hacer planes futuros que no la incluían a ella ni al bebé que esperaba, y habían creado una atmósfera de hostilidad constante que hacía evidente que su presencia era considerada una carga insoportable que necesitaba ser eliminada lo más pronto posible. Cuando nació Luis Alberto, un bebé hermoso y saludable que debería haber sido celebrado como una bendición y una nueva adición a la familia, la reacción de los abuelos había sido de rechazo completo, que no mostraba ningún rastro de amor natural o instinto protector hacia el nieto inocente, cuya única falla había sido nacer fuera del matrimonio en una familia que valoraba apariencias por encima de amor incondicional hacia sus propios miembros. La confrontación final había ocurrido cuando Luis Alberto tenía apenas 3 semanas de edad, durante una visita inesperada del párroco local que había venido a expresar su preocupación sobre los rumores que circulaban en la comunidad sobre la situación de la familia Ramírez. Don Alberto, mortificado por tener que enfrentar cuestionamientos públicos sobre la moral de su familia y terrificado de que su reputación comercial pudiera ser dañada por asociación con el escándalo del embarazo de su hija, había tomado la decisión de resolver el problema eliminando completamente la fuente de su vergüenza social. María del Carmen le había dicho con una frialdad que helaba la sangre: «Tu presencia en esta casa se ha vuelto insoportable para tu madre y para mí. Cada día que permaneces aquí es un recordatorio de tu falta de moral y una amenaza continua a la reputación de nuestra familia en esta comunidad, donde hemos trabajado durante décadas para construir respeto y posición social. Por eso hemos decidido que debes irte inmediatamente y nunca regresar». Había continuado con crueldad, que parecía diseñada para destruir completamente cualquier esperanza que María del Carmen pudiera tener de reconciliación futura. Una hija como tú, que trae vergüenza y deshonra a nuestra familia, no merece llamarse Ramírez ni vivir bajo nuestro techo. Las madres solteras como tú son una desgracia que contamina el honor de familias decentes como la nuestra. Te vas de esta casa inmediatamente con ese bastardo que trajiste al mundo, y nunca más vuelvas a pisar esta puerta, porque para nosotros ya estás muerta. María del Carmen había escuchado estas palabras mientras sostenía a Luis Alberto en sus brazos, sintiendo cómo su mundo se desplomaba completamente, pero también experimentando una determinación férrea que la sorprendió a ella misma. En lugar de suplicar perdón o rogar por una segunda oportunidad que sabía que no llegaría,
Había mirado directamente a los ojos de su padre y había respondido con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la crueldad que estaba recibiendo. Papá, le había dicho con una voz que no temblaba a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Algún día vas a entender que has echado de tu casa no solo a tu hija, sino también a tu nieto inocente que no tiene culpa de las circunstancias de su nacimiento. Y algún día, cuando Luis Alberto y yo hayamos construido una vida exitosa y próspera sin tu apoyo, vas a darte cuenta de que el verdadero deshonor no está en ser madre soltera, sino en abandonar a tu propia familia cuando más necesita amor y apoyo incondicional. Esa misma tarde, con apenas 200 pesos en su bolsa, la ropa que llevaba puesta, algunas prendas de bebé que había logrado empacar rápidamente, y Luis Alberto en sus brazos, María del Carmen había salido de la casa donde había nacido y crecido, sin saber dónde dormiría esa noche ni cómo conseguiría comida para los días siguientes, pero con una resolución inquebrantable de demostrar que podía crear una vida extraordinaria para ella y su hijo, sin depender de personas que habían confundido amor familiar con conformidad social. Los primeros años de vida independiente fueron una lucha desesperada por supervivencia básica que puso a prueba todos los recursos físicos, emocionales e intelectuales que María del Carmen poseía. Había encontrado refugio inicial en un albergue para mujeres en situación vulnerable, donde pudo quedarse durante las primeras semanas mientras buscaba trabajo y vivienda permanente que le permitiera comenzar a construir estabilidad para Luis Alberto, que crecía saludable y feliz, a pesar de las circunstancias precarias que rodeaban sus primeros meses de vida. El primer trabajo que consiguió fue como empleada doméstica en casa de una familia de clase media que necesitaba ayuda con labores de limpieza, cocina y cuidado de niños durante horas que le permitían llevar a Luis Alberto con ella hasta que fuera suficientemente grande para quedarse en guardería comunitaria subsidiada por programas gubernamentales de apoyo a madres trabajadoras. El salario era modesto, apenas suficiente para cubrir renta de una habitación pequeña en una pensión económica, comida básica y gastos mínimos de cuidado infantil, pero representaba el primer paso hacia independencia económica total. Durante las noches, después de cumplir con sus responsabilidades laborales y cuidar a Luis Alberto hasta que se durmiera, María del Carmen utilizaba cada minuto disponible para estudiar. Había conseguido libros de texto usados sobre administración, contabilidad y emprendimiento que estudiaba con una intensidad que compensaba la falta de educación universitaria formal, absorbiendo conocimientos que sabía que eventualmente necesitaría para crear oportunidades económicas superiores que le permitieran proporcionar a su hijo las ventajas educativas y sociales que ella había perdido al ser expulsada de su familia. También observaba cuidadosamente las operaciones de todos los negocios donde trabajaba, analizando qué prácticas eran exitosas, qué problemas enfrentaban los empleadores, qué oportunidades de mejora existían y cómo funcionaban los aspectos financieros y administrativos de diferentes tipos de empresas. Esta educación práctica, combinada con su estudio teórico autodidacta, le proporcionó una comprensión integral de operaciones empresariales que eventualmente se convertiría en la base para sus propios emprendimientos exitosos. Queremos saber tu opinión sobre esta historia tan conmovedora. En los comentarios cuéntanos, ¿has enfrentado rechazo familiar o social por decisiones personales que otros no aprobaron? ¿Cómo has encontrado fuerza interior para continuar adelante cuando las personas más importantes de tu vida te abandonaron? Comparte con nosotras esas experiencias que nos recuerdan que a veces las situaciones más dolorosas se convierten en las motivaciones más poderosas para crear éxitos extraordinarios que superan todas las expectativas.
Durante los siguientes 5 años, María del Carmen trabajó en una sucesión de empleos que gradualmente le permitieron desarrollar habilidades más especializadas y acceder a oportunidades laborales con mejor remuneración. Había trabajado como asistente administrativa en una oficina de contabilidad, donde aprendió sobre manejo de libros financieros, preparación de declaraciones fiscales y administración de nóminas para pequeñas empresas. Después, había trabajado como vendedora en una tienda de ropa donde desarrolló habilidades de servicio al cliente, manejo de inventario y comprensión de preferencias del consumidor que más tarde aplicaría en sus propias empresas. Su trabajo más significativo durante este periodo había sido como asistente de gerencia en un pequeño restaurante familiar donde había aprendido sobre todos los aspectos de operación de un negocio de servicios, compras de ingredientes y suministros, preparación y control de calidad de alimentos, manejo de personal, servicio al cliente, control de costos, marketing local y administración financiera que incluía desde presupuestos diarios hasta planificación estratégica a largo plazo. Durante estos años de trabajo intensivo y aprendizaje constante, Luis Alberto había crecido como un niño inteligente, curioso y emocionalmente estable, que mostraba orgullo evidente por los logros de su madre y comprensión precoz de los sacrificios que ella hacía para proporcionarle oportunidades educativas y experiencias que enriquecieran su desarrollo. A pesar de las limitaciones económicas que caracterizaron sus primeros años, Luis Alberto nunca se sintió privado de amor, atención o estímulo intelectual que fueran fundamentales para su crecimiento saludable. María del Carmen había sido cuidadosa de proteger a Luis Alberto de cualquier amargura sobre las circunstancias de su nacimiento o el rechazo que habían experimentado de su familia extendida. En lugar de llenar su mente con resentimientos, había enfocado todas las conversaciones sobre su historia en lecciones sobre perseverancia, importancia de educación, valor de trabajo arduo y, sobre todo, la comprensión de que el valor de una persona no estaba determinado por opiniones de otros, sino por carácter, logros y contribuciones positivas que pudiera hacer al mundo. Cuando Luis Alberto tenía 6 años y había comenzado la educación primaria en una escuela pública donde sus calificaciones excepcionales reflejaban tanto inteligencia natural como el ambiente de aprendizaje estimulante que María del Carmen había creado en su hogar modesto, ella tomó la decisión de iniciar su primer emprendimiento independiente utilizando los ahorros que había acumulado durante años de vida frugal y planificación financiera meticulosa. Había identificado una oportunidad de mercado en servicios de catering para eventos pequeños y medianos que no requerían los servicios costosos de empresas grandes, pero que necesitaban calidad y profesionalismo superior a lo que podían proporcionar cocineros aficionados. Utilizando las habilidades culinarias que había desarrollado trabajando en el restaurante, la comprensión de preferencias del cliente que había adquirido en trabajos de ventas y el conocimiento administrativo que había desarrollado a través de estudio autodidacta y experiencia práctica, había lanzado Delicias del Carmen, un servicio de catering especializado en eventos familiares y corporativos con presupuestos moderados. Su ventaja competitiva era la combinación de calidad excepcional, de comida preparada con ingredientes frescos y técnicas profesionales, precios competitivos que eran accesibles para familias de clase media y un nivel de servicio personalizado que las empresas grandes no podían igualar debido a su enfoque en eventos de gran escala. También había desarrollado menús innovadores que incorporaban recetas tradicionales con presentaciones modernas, atrayendo a clientes que querían comida familiar pero con sofisticación que impresionara a sus invitados.
Durante el primer año de operaciones de Delicias del Carmen, había servido más de 100 eventos, incluyendo bodas íntimas, quinceañeras, graduaciones, reuniones corporativas y celebraciones familiares que habían generado referencias constantes y clientes repetitivos que demostraban la calidad excepcional de sus servicios. Sus ingresos del negocio de catering habían superado significativamente lo que ganaba en empleos anteriores, permitiéndole mejorar las condiciones de vida para Luis Alberto, mientras reinvertía ganancias en equipos profesionales y marketing que expandían su capacidad de servir eventos más grandes y más lucrativos. El éxito de su primera empresa había validado su confianza en sus capacidades empresariales y había proporcionado capital y experiencia que la habían preparado para emprendimientos más ambiciosos. Durante su segundo año como empresaria independiente, había expandido Delicias del Carmen para incluir un servicio de entrega de comidas preparadas para familias ocupadas que querían comida casera de alta calidad, sin tiempo para cocinar. Y también había comenzado a ofrecer clases de cocina para adultos que querían aprender técnicas culinarias profesionales en un ambiente relajado y accesible. Estas expansiones habían sido estratégicas porque utilizaban las mismas habilidades básicas y equipos que ya tenía, pero diversificaban sus fuentes de ingresos y la exponían a diferentes segmentos de mercado que proporcionaban estabilidad financiera superior a depender únicamente de eventos de catering que podían fluctuar estacionalmente. La diversificación también le había proporcionado oportunidades de conocer más clientes potenciales y de desarrollar su reputación como experta culinaria en la comunidad donde había establecido su negocio. Durante los siguientes 10 años, María del Carmen había continuado expandiendo y diversificando sus operaciones empresariales, siempre manteniendo el enfoque en calidad excepcional, servicio personalizado y precios justos que habían establecido la reputación de sus empresas como alternativas superiores a competidores que sacrificaban calidad por volumen o que cobraban precios excesivos por servicios que no justificaban el costo adicional. Había abierto un restaurante pequeño pero elegante que servía comida casera gourmet durante almuerzos y cenas. Había desarrollado una línea de productos alimenticios empacados que vendía en tiendas locales y por internet. Había establecido una escuela culinaria que ofrecía certificaciones profesionales para personas que querían carreras en industria de alimentos. Y había creado una consultoría que ayudaba a otros emprendedores a desarrollar negocios exitosos en sectores relacionados con alimentos y hospitalidad. Luis Alberto había crecido en este ambiente empresarial dinámico, observando directamente cómo su madre transformaba ideas en negocios exitosos, cómo resolvía problemas operativos complejos, cómo trataba a empleados y clientes con respeto y profesionalismo, y cómo reinvertía ganancias en crecimiento que beneficiaba tanto a la empresa como a la comunidad donde operaban. Esta exposición temprana a emprendimiento exitoso había influenciado significativamente su propio desarrollo académico y profesional. Durante la preparatoria, Luis Alberto había mantenido las calificaciones más altas de su generación mientras trabajaba medio tiempo en las empresas de su madre, desarrollando comprensión práctica de operaciones empresariales que complementaba su educación formal y que lo preparaba para el liderazgo futuro que eventualmente asumiría en el grupo empresarial que María del Carmen estaba construyendo. También había mostrado talento excepcional para matemáticas, ciencias e idiomas, que habían resultado en becas universitarias que le permitirían estudiar administración de empresas en una universidad prestigiosa sin costo económico para su madre. Pero el verdadero punto de inflexión en la carrera empresarial de María del Carmen había llegado durante su 15º año como empresaria independiente,
cuando había identificado una oportunidad de adquisición que podría transformar su grupo de empresas pequeñas pero prósperas en una corporación regional significativa con potencial de crecimiento nacional. Una cadena de restaurantes familiares que había sido exitosa durante décadas estaba siendo vendida por propietarios que se jubilaban sin herederos interesados en continuar el negocio. La cadena incluía 12 ubicaciones en 6 ciudades. Tenía una base de clientes leales establecida durante generaciones y generaba ingresos anuales estables, pero había sufrido de falta de innovación y modernización que había resultado en pérdida gradual de participación de mercado ante competidores más dinámicos. María del Carmen había reconocido que la cadena tenía potencial excepcional si recibiera inyección de capital para modernización, implementación de sistemas administrativos eficientes, actualización de menús para incluir opciones que reflejaran preferencias contemporáneas del consumidor y, sobre todo, aplicación de los principios de calidad excepcional y servicio personalizado que habían hecho exitosas a sus propias empresas. La adquisición requería financiamiento significativo que excedía sus recursos disponibles, pero había desarrollado relaciones con bancos locales e inversionistas privados que habían observado el crecimiento consistente de sus empresas durante 15 años y que estaban dispuestos a proporcionar capital basándose en su historial comprobado de éxito empresarial y en el plan de negocios detallado que había desarrollado para revitalizar la cadena de restaurantes. La negociación de compra había sido compleja, pero María del Carmen había aplicado todas las habilidades de negociación, análisis financiero y planificación estratégica que había desarrollado durante décadas de experiencia empresarial para estructurar una adquisición que minimizara riesgo mientras maximizara potencial de retorno sobre la inversión. El proceso había requerido meses de due diligence, análisis de mercado, evaluación de propiedades, revisión de contratos laborales y planificación detallada de la transición que aseguraría continuidad operacional mientras implementaba mejoras que generarían crecimiento. La adquisición había sido exitosa y durante los 5 años siguientes, María del Carmen había transformado la cadena de restaurantes de un negocio en declive a una operación próspera y en expansión que había aumentado ingresos por 150%. Había mejorado márgenes de ganancia a través de eficiencias operativas. Había expandido a 8 ubicaciones adicionales en nuevos mercados y había establecido la empresa como líder regional en su sector. El éxito de la transformación de la cadena de restaurantes había atraído atención de inversionistas institucionales y empresas multinacionales que reconocieron que María del Carmen había desarrollado capacidades de turnaround management y crecimiento empresarial que eran aplicables a oportunidades de adquisición y expansión mucho más grandes que las que había perseguido previamente. Durante los siguientes 10 años, había liderado adquisiciones y transformaciones de más de 20 empresas en sectores diversos, incluyendo alimentos, hospitalidad, comercio minorista y servicios profesionales, creando un conglomerado diversificado que empleaba a más de 2.000 personas y generaba ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesos, estableciéndola como una de las empresarias más exitosas y respetadas de su región. Luis Alberto había completado su educación universitaria con honores en administración de empresas. Había obtenido una maestría en finanzas corporativas en una universidad internacional y había regresado para asumir posiciones de liderazgo creciente en el conglomerado empresarial que su madre había construido. Su transición hacia responsabilidades ejecutivas había sido gradual y cuidadosamente planificada, permitiéndole desarrollar experiencia práctica en todos los aspectos de las operaciones mientras contribuía con perspectivas innovadoras
y conocimiento actualizado sobre tecnologías y tendencias de mercado que mantenían a las empresas competitivas en mercados en evolución constante. Pero más importante que los logros financieros de María del Carmen era el impacto social que había creado en las comunidades donde operaban sus empresas. Había implementado políticas laborales que proporcionaban salarios superiores al promedio de mercado, beneficios completos incluyendo seguro médico y oportunidades de desarrollo profesional, y programas de capacitación que permitían a empleados avanzar hacia posiciones de mayor responsabilidad y remuneración basándose en mérito y desempeño. También había establecido programas de becas educativas para hijos de empleados. Había financiado mejoras en infraestructura comunitaria, incluyendo parques, bibliotecas y centros de salud, y había creado oportunidades de emprendimiento para mujeres que enfrentaban circunstancias similares a las que ella había experimentado décadas antes, proporcionando mentorías, acceso a capital inicial y conexiones con redes de apoyo que les permitieran desarrollar sus propias empresas exitosas. Durante su 25º año como empresaria, María del Carmen recibió una invitación que había estado esperando inconscientemente durante décadas. La Cámara de Comercio de su ciudad natal la invitaba como oradora principal para la ceremonia anual que reconocía a empresarios exitosos que habían contribuido significativamente al desarrollo económico regional. La invitación representaba reconocimiento oficial de que había alcanzado niveles de éxito que la colocaban entre los líderes empresariales más influyentes de la región, que incluía el pueblo donde había nacido y de donde había sido expulsada 40 años antes. María del Carmen aceptó la invitación, no por deseos de venganza o validación personal, sino porque reconoció que su historia podría inspirar a otras mujeres que enfrentaban rechazos familiares, limitaciones económicas o prejuicios sociales que tradicionalmente habían restringido oportunidades de desarrollo empresarial para poblaciones que no tenían acceso a capital, educación o conexiones que facilitaran emprendimiento exitoso. La ceremonia se realizó en el teatro principal de su ciudad natal, con asistencia de más de 1000 empresarios, funcionarios gubernamentales, representantes de medios de comunicación y miembros de la comunidad que habían venido a escuchar la historia de la mujer que había transformado el exilio y la pobreza en éxito empresarial, que había generado miles de empleos y había contribuido significativamente al desarrollo económico de toda la región. Entre la audiencia, en primera fila, estaban sentados don Alberto y doña Esperanza, ahora de más de 70 años, quienes habían sido invitados especialmente por María del Carmen después de 40 años de separación completa. Habían envejecido considerablemente, y sus expresiones reflejaban una mezcla compleja de orgullo, arrepentimiento y admiración por la mujer extraordinaria en que se había convertido la hija que habían expulsado de sus vidas cuando era una joven vulnerable que necesitaba apoyo familiar en lugar de condena y abandono. En su discurso durante la ceremonia, María del Carmen reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido desde ser expulsada de su casa como madre soltera sin recursos hasta convertirse en una líder empresarial reconocida regionalmente. Hace 40 años salí de esta comunidad cargando a mi bebé y sin saber dónde dormiríamos esa noche. Hoy regreso como empresaria que ha tenido la bendición de crear miles de empleos, de contribuir al desarrollo de docenas de comunidades y, sobre todo, de demostrar que las circunstancias de nuestro nacimiento o los juicios que otros hacen sobre nuestras decisiones nunca definen nuestro potencial real o nuestras posibilidades futuras. No, continuó.
Mi historia no es solo sobre superación personal, es sobre el costo que pagamos como sociedad cuando permitimos que prejuicios sobre moral tradicional, clase social o circunstancias familiares nos cieguen ante potencial humano que podría contribuir extraordinariamente al bienestar colectivo si recibiera apoyo en lugar de condena durante momentos de vulnerabilidad. Al final de su discurso, María del Carmen había hecho algo que sorprendió a todos los tentar nuevamente de continuar editar. Al final de su discurso, María del Carmen había hecho algo que sorprendió a todos los presentes, en lugar de concluir con comentarios sobre sus logros empresariales. Había dirigido su atención directamente hacia sus padres ancianos en primera fila y había hablado con una generosidad de espíritu que reflejaba décadas de crecimiento personal y sanación emocional que habían transformado el dolor inicial en sabiduría y compasión. Papá, mamá, había dicho con una voz que llevaba 40 años de experiencias, triunfos y sobre todo, perdón genuino, durante 4 décadas he construido una vida exitosa motivada inicialmente por el deseo de demostrar que se habían equivocado al juzgar mi valor, basándose en un momento de crisis en lugar de en mi potencial a largo plazo. Pero hoy quiero decirles que ya no necesito esa validación, porque he aprendido que el verdadero éxito no se mide por la aprobación de otros, sino por el impacto positivo que podemos crear en el mundo y por nuestra capacidad de transformar dolor en propósito que beneficie a otros que enfrentan desafíos similares. Había continuado con una emoción que era evidente para toda la audiencia. Los perdono completamente por las decisiones que tomaron hace 40 años, porque entiendo que actuaron basándose en los valores y presiones sociales que creían correctas en ese momento. Pero también quiero que sepan que su nieto Luis Alberto, que ustedes nunca conocieron, se convirtió en un hombre extraordinario que ha sido mi orgullo más grande, y que juntos hemos construido un legado familiar basado en amor incondicional, trabajo arduo y compromiso con ayudar a otros a superar las mismas barreras que nosotros enfrentamos. La respuesta emocional en el auditorio fue inmediata e intensa. Muchos asistentes tenían lágrimas en los ojos, y don Alberto y doña Esperanza lloraban abiertamente, visiblemente abrumados por la magnanimidad de la hija que habían perdido y por la comprensión tardía de la grandeza de carácter que habían rechazado cuando tuvieron la oportunidad de apoyarla durante el período más vulnerable de su vida. Después de la ceremonia, había ocurrido la reunión familiar más emotiva e importante de las vidas de todos los involucrados. Don Alberto, ahora frágil y evidentemente afectado por décadas de arrepentimiento que había crecido conforme seguía indirectamente los logros extraordinarios de su hija a través de noticias y reportes sobre su éxito empresarial, había hablado con una humildad que contrastaba dramáticamente con la arrogancia cruel que había mostrado 40 años antes. María del Carmen le había dicho con voz quebrada y lágrimas que reflejaban décadas de remordimiento acumulado: no hay palabras suficientes para expresar cuánto lamento las decisiones terribles que tomé cuando más nos necesitabas. No solo perdí a mi hija, perdí la oportunidad de conocer a mi nieto, perdí 40 años de ser parte de la vida de una mujer extraordinaria que se convirtió en todo lo que esperé que fueras y mucho más de lo que jamás imaginé que fuera posible. Mi orgullo y mi terquedad me costaron las relaciones más importantes de mi vida. Doña Esperanza había agregado: hija mía, durante todos estos años he vivido con la culpa de haber permitido que el miedo al qué dirán fuera más importante que el amor hacia mi propia hija y mi nieto. He seguido tu carrera desde lejos, sintiendo orgullo por tus logros, pero también un dolor constante por saber que no tuve el valor de apoyarte cuando tenías 18 años y enfrentabas el desafío más grande de tu vida. Eres una mujer increíble,
y siento vergüenza por no haber reconocido tu fortaleza y tu potencial cuando tuve la oportunidad. La reconciliación familiar que siguió fue gradual pero profunda, basada en reconocimiento mutuo de que 40 años de separación habían sido una pérdida devastadora para todos los involucrados, pero también en comprensión de que las experiencias de cada persona durante esas décadas habían creado sabiduría y perspectiva que podían enriquecer las relaciones familiares reconstruidas. Luis Alberto, ahora de 40 años y vicepresidente ejecutivo del conglomerado empresarial familiar, había conocido finalmente a sus abuelos con una mezcla de curiosidad, cautela y disposición para construir relaciones que habían sido imposibles durante su infancia, pero que podrían ser valiosas durante los años que restaban en las vidas de los ancianos, que habían perdido décadas de oportunidades de conocer a su nieto extraordinario. Durante los siguientes 5 años, María del Carmen había mantenido contacto regular con sus padres, visitándolos frecuentemente e incluyéndolos en celebraciones familiares donde pudieron conocer gradualmente al hijo y nieto que habían rechazado, y donde pudieron observar directamente el resultado de las decisiones parentales excepcionales que María del Carmen había tomado criando a Luis Alberto como madre soltera, con recursos limitados, pero con amor ilimitado y determinación inquebrantable. Don Alberto y doña Esperanza habían vivido sus últimos años con la satisfacción de haber recuperado la relación con su hija y de haber conocido finalmente a su nieto, pero también con el conocimiento constante de que habían perdido 40 años irrecuperables por decisiones basadas en orgullo, prejuicios sociales y prioridades equivocadas que habían valorado apariencias superficiales por encima de amor familiar incondicional. Cuando don Alberto murió a los 75 años, había pedido específicamente que María del Carmen pronunciara el discurso principal durante su funeral, reconociendo públicamente que su hija había sido la persona más exitosa y admirable que había conocido, y que su mayor arrepentimiento había sido no reconocer su grandeza cuando tuvo la oportunidad de apoyar su desarrollo durante los años formativos que habían determinado el curso extraordinario de su vida. Durante el discurso funeral, María del Carmen había honrado la memoria de su padre, enfocándose en las lecciones positivas que había aprendido de él sobre trabajo arduo, perseverancia e importancia de construir reputación basada en acciones consistentes, mientras evitaba cualquier referencia a los aspectos dolorosos de su relación que habían sido sanados a través de perdón y reconciliación durante los años finales de vida de don Alberto. Doña Esperanza había vivido 3 años adicionales, durante los cuales había desarrollado una relación cercana y satisfactoria con María del Carmen y Luis Alberto, participando activamente en reuniones familiares, celebraciones de logros empresariales y eventos comunitarios donde había experimentado orgullo genuino por los accomplishments de la hija, cuya fortaleza y carácter excepcionales finalmente había aprendido a reconocer y valorar apropiadamente. Cuando doña Esperanza murió a los 78 años, había expresado gratitud constante por la generosidad de María del Carmen al permitir la reconciliación familiar que había proporcionado significado y satisfacción durante los últimos años de su vida. Pero también había mantenido hasta el final una comprensión clara de que las décadas perdidas de relación familiar habían sido consecuencia de decisiones que ella y su esposo habían tomado basándose en valores superficiales que habían demostrado ser mucho menos importantes que las cualidades de carácter real que habían permitido a su hija crear éxito extraordinario a partir de las circunstancias más adversas. Durante los años siguientes a la muerte de sus padres, María del Carmen había continuado expandiendo su conglomerado empresarial
mientras también dedicaba tiempo y recursos crecientes a iniciativas filantrópicas que abordaban específicamente las necesidades de mujeres jóvenes que enfrentaban rechazos familiares, embarazos no planificados o circunstancias económicas que las dejaban sin apoyo durante periodos vulnerables de sus vidas. Había establecido la Fundación Luis Alberto Morales, nombrada en honor a su hijo, que proporcionaba refugio temporal, apoyo económico, capacitación profesional, oportunidades educativas, cuidado de niños y mentorías empresariales para mujeres que habían sido expulsadas de sus familias o que enfrentaban rechazo social debido a embarazos fuera del matrimonio, divorcios o decisiones personales que no conformaban con expectativas tradicionales de sus comunidades conservadoras. La fundación operaba múltiples centros en 10 ciudades. Había asistido a más de 5.000 mujeres durante sus primeros 10 años de operación y había documentado historias de éxito extraordinarias de mujeres que habían transformado circunstancias iniciales de vulnerabilidad extrema en carreras profesionales exitosas, empresas prósperas y familias estables que contribuían positivamente a sus comunidades. Uno de los programas más innovadores de la Fundación era el Instituto de Emprendimiento Femenino, que proporcionaba capacitación empresarial intensiva, acceso a capital inicial, mentorías personalizadas y redes de apoyo profesional que permitían a mujeres con ideas de negocio desarrollar empresas viables que generaban independencia económica y oportunidades de crecimiento a largo plazo. Durante sus primeros 15 años de operación, el instituto había graduado a más de 1.000 mujeres empresarias que colectivamente habían creado más de 10.000 empleos. Habían generado ingresos anuales combinados superiores a los 2.000 millones de pesos y habían establecido un precedente demostrable de que mujeres en circunstancias adversas podían crear éxito empresarial extraordinario cuando recibían oportunidades, recursos y apoyo apropiados. Luis Alberto había asumido gradualmente más responsabilidades en el liderazgo, tanto del conglomerado empresarial como de las iniciativas filantrópicas, implementando tecnologías modernas y estrategias innovadoras que habían expandido el alcance y la efectividad de ambas operaciones, mientras mantenía los valores fundamentales de calidad excepcional, trato digno hacia empleados y beneficiarios, y compromiso con impacto social positivo que habían caracterizado el trabajo de su madre durante décadas. Para el 40º aniversario de haber sido expulsada de su casa familiar, María del Carmen había construido un imperio empresarial que empleaba a más de 15.000 personas, generaba ingresos anuales superiores a los 3.000 millones de pesos y operaba en 12 países de América Latina. Su patrimonio personal la colocaba entre las mujeres más ricas del continente, pero su legado más importante era el ecosistema de oportunidades que había creado para que otras mujeres pudieran superar adversidades similares y desarrollar sus propios potenciales extraordinarios. Durante una entrevista especial para conmemorar el aniversario, María del Carmen reflexionó sobre las lecciones más importantes que había aprendido durante 4 décadas de crecimiento personal y profesional. Cuando mi padre me echó de casa con mi bebé, me dijo que terminaría en la miseria que merecía por mis decisiones irresponsables. Durante muchos años, trabajé motivada por el deseo de demostrar que estaba equivocado. Pero eventualmente aprendí que la motivación más poderosa y sostenible no viene de probar puntos a otros, sino de descubrir nuestro propio propósito y de usar nuestros talentos para crear valor que beneficie a otros que enfrentan desafíos similares. Continuó: mi éxito empresarial ha sido satisfactorio, pero mi mayor orgullo son las miles de mujeres que han superado circunstancias adversas usando oportunidades que hemos creado.
y que ahora están creando sus propias oportunidades para las siguientes generaciones de mujeres. Ese es el tipo de legado que realmente importa y que continúa creciendo mucho después de que cualquier éxito individual haya terminado. Durante los años siguientes, María del Carmen había recibido reconocimientos nacionales e internacionales por sus contribuciones al emprendimiento femenino, desarrollo económico regional y filantropía estratégica que había demostrado modelos replicables para transformar adversidad individual en oportunidad colectiva que beneficiaba a comunidades enteras. Había sido invitada como oradora principal en conferencias internacionales sobre emprendimiento. Había servido en consejos de administración de organizaciones educativas y filantrópicas. Había asesorado gobiernos sobre políticas de apoyo a mujeres empresarias. Y había escrito un libro autobiográfico titulado 40 años después, de la expulsión al éxito, que se había convertido en inspiración para millones de mujeres que enfrentaban rechazos familiares o circunstancias económicas que parecían limitar sus posibilidades futuras. Luis Alberto había asumido el liderazgo completo de las operaciones empresariales, permitiendo que María del Carmen se enfocara primariamente en actividades filantrópicas y en mentoría para mujeres empresarias emergentes, pero continuando en roles de consultoría estratégica que aprovechaban décadas de experiencia y sabiduría que había acumulado navegando desafíos empresariales y personales extraordinarios. La historia de María del Carmen Ramírez nos enseña que los rechazos más crueles y las circunstancias más adversas pueden convertirse en fundaciones sólidas para éxitos extraordinarios cuando decidimos usar dolor como combustible para determinación, cuando transformamos abandono en independencia. Y cuando entendemos que nuestro valor real nunca está determinado por las opiniones o decisiones de otros, sino por nuestro carácter, nuestros logros y nuestro impacto positivo en las vidas de otras personas. También nos recuerda que el perdón genuino no requiere olvidar el dolor que hemos experimentado, sino liberarnos de la carga emocional que puede impedirnos desarrollar nuestro potencial completo. Y que las reconciliaciones más significativas pueden ocurrir cuando hemos crecido lo suficiente para ofrecer gracia a quienes nos hirieron desde una posición de fortaleza en lugar de necesidad de validación. Si tú eres una mujer que has enfrentado rechazo familiar por decisiones que otros no aprobaron, si has sido juzgada cruelmente por circunstancias que estaban fuera de tu control, si has tenido que crear una vida independiente sin el apoyo que esperabas de las personas más importantes de tu pasado, recuerda la historia de María del Carmen. Ella demostró que una madre soltera deshonrada puede convertirse en una empresaria multimillonaria que transforma miles de vidas, no por suerte o circunstancias excepcionales, sino por determinación inquebrantable, trabajo incansable, aprendizaje constante y sobre todo por la decisión de usar éxito personal para crear oportunidades que beneficien a otras mujeres que enfrentan desafíos similares. Y recuerda siempre las palabras que María del Carmen les dice a todas las mujeres que buscan orientación para superar rechazos y construir vidas exitosas. Las personas que te abandonen cuando más las necesites no definen tu valor ni determinan tus posibilidades futuras. Tu valor está determinado por tu carácter, tu determinación y tu capacidad de crear impacto positivo en el mundo. Si mantienes fe en tu propio potencial, si trabajas incansablemente para desarrollar tus habilidades, si buscas oportunidades de aprender y crecer constantemente, y si usas tus logros para ayudar a otras que enfrentan circunstancias similares, no hay límites para lo que puedes lograr, sin importar cuán adversas sean las circunstancias desde donde comienzas.
Si esta historia te inspiró a no rendirte ante rechazos familiares o sociales, si te recordó que los momentos más dolorosos pueden convertirse en motivaciones más poderosas, no olvides suscribirte a nuestro canal de Mujer para Mujer, donde cada semana compartimos más historias reales de mujeres que han transformado abandonos en independencia y que demuestran que con determinación, trabajo arduo y fe en nuestro propio potencial, cualquier mujer puede crear la vida próspera y significativa que realmente merece, sin importar quién haya decidido no apoyarla durante su camino hacia el éxito extraordinario.